¿será o no será candidato? Si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia. No puedo hablar de candidatura, pero lo mío está prácticamente definido y por eso lo tratan de evitar, ¿no? Si me permiten ser candidato, veremos, ¿no? Si es que eso ayuda a una victoria electoral, tengo que estar ahí, por mi patria, pero también por mis compañeros perseguidos, por la tranquilidad de nuestra familia. Nosotros somos gente honrada y los corruptos son los que nos persiguen, no puede ser. Como queriendo desvanecer rumores que circulaban en los corredores de la Corte Nacional de Justicia, Diana Salazar, fiscal general del Estado, explicó por qué decidió llamar solo a 30 testigos, cuando habían sido convocados 160, como prueba testimonial en la investigación por cohecho. Porque con esos 30 tenemos la suficiente prueba para confirmar la teoría del caso, que se trata de una estructura criminal, no lo ha establecido la Fiscalía, sino una perito técnico-científica que operó entre el año 2012 y 2016 bajo la modalidad de cruce de facturas y en efectivo recibían sobornos a cambio de que se entregaba por parte de las empresas de ser beneficiarias de contratos. Al cumplirse el 7º día de la audiencia, la Fiscalía culminó con la presentación de la prueba testimonial y documental. Estamos hablando de millones de dólares que se fueron utilizados en la construcción de vías. ¿Por quiénes? Por empresas que designadas a dedo, porque eran contrataciones directas, evadiendo los controles de la contratación pública formal, mediante la declaratoria del estado de emergencia, mediante cartas de invitación y mediante la modalidad de convenios de pago, eran invitados específicamente a participar y les fueron entregados estos contratos. La ministra fiscal sustentó la acusación presentando copias certificadas de los contratos, facturas de los proveedores que entregaban el servicio al movimiento Alianza País del 2012 al 2016, donde se investiga el caso sobornos, y Secretaría de Comunicación para varios proyectos y que fueron cancelados por las empresas. Cuyo líder también se encuentra en la certificación por parte del CNE, correspondía al señor Rafael Correa Delgado y otros menesteres. Por ejemplo, la campaña indicó un proveedor, Yas Unidos, campañas del Estado, de gobierno, que fueron cancelados por empresas, reitero, y los 9 contratistas más. Prueba documental que fue puesta en manos de los defensores de los procesados para que puedan objetar de ser el caso. Absolutamente vaga, impertinente, inconducente. Las pruebas que ha presentado se resumen apenas a una 10ª parte de lo que decía tener Fiscalía. Esto mientras la Corte Nacional de Justicia, mediante comunicado de prensa, informó que los jueces Marcos Rodríguez, a pesar de tener un compromiso en el exterior desde septiembre del 2019, como Iván León, que contaba con la licencia para culminar su PhD, ellos no se ausentarán mientras no concluya el juzgamiento del caso sobornos, informó Héctor Romero. ¿Quién vendía la información de arroz verde? La vendió una persona. Sí, claro, ahí me lo hicieron. Pero no sería bueno decir quién vendía. Bueno, tú te reservas la fuente como periodista, yo también tengo que reservarla porque tengo que proteger a esa persona. Esa persona se robó la información de la computadora de Pamela Martínez. ¿Y esa persona está procesada, está presa? ¿Es parte del gobierno anterior? ¿Es policía, es periodista? Deme pistas para ir caliente, frío. Un conserje. Un conserje, sí. Él se le robó la información a Pamela Martínez. Un conserje hacker. No. La señora dejó abierta su computadora, metió un pendrive, sacó la información, chao. Eso lo hace un conserje. Bueno, sí, créeme que los conserjes saben hacer. No, pues un conserje ladrón se roba el radio o se roba la computadora, pero no se sacar información. Bueno, o sea, eso según tu humilde criterio y mi humilde información, fue un conserje. Llámalo como quieras, un asistente, un empleado de 4º nivel gubernamental. Él se robó la información. ¿Gubernamental del gobierno anterior? Sí, claro, del gobierno anterior. Él se quedó en este gobierno. No trabaja allá. O sea, se robó la información en el gobierno anterior. Por supuesto. Ahí está, si eso es del 2012. Un conserje se robó la información. Así es la historia. Y él andaba vendiendo. ¿Y cuánto vendía? ¿En cuánto le ofrecieron a usted? A mí me ofrecieron en 50,000, pero yo lo había sacado de Villavicencio, o sea que me supongo que Villavicencio pagó más. A mí ya me vendían la parte, me querían vender la información. Yo le dije que encantado que la pagaba. ¿Qué capítulo le querían vender a usted? No, me vendían todo el paquete. Todo el paquete completo. Lo que pasa es que ese paquete no tiene ningún valor procesal, porque es información robada. Pero te digo que lo de Villavicencio sirve de muy poco,
porque una información robada no puede ser prueba procesal. Abogados e imputados tienen muy claro que su situación es por demás compleja, ¿sí? Y que van a ser, de alguna manera, hay que identificar cómo sopesará el tribunal por el delito de cohecho en diversos grados para cada uno. Obviamente yo entiendo que una parte de ellos serán los 11 exfuncionarios, van a ser efectivamente juzgados con toda la fuerza de la ley, y habrá que ver qué le corresponde y qué le toca a cada uno de los exgerentes de las empresas involucradas. ¿Tú crees que la fiscal general logró probar efectivamente su teoría del caso? Aparentemente en la sociedad ecuatoriana existe el convencimiento de que se conformó una red, de cómo funcionaba esta red, pero en derecho lo que se debe hacer es probar aquello. ¿Tú crees que la fiscal general efectivamente logró probarlo? Yo creo que históricamente este caso se va a estudiar mundialmente, ¿sí? Porque ha tenido la posibilidad de que absolutamente todas las coyunturas se le hayan brindado a favor de la Fiscalía, ¿sí? Todo, le salió todo bien a la Fiscalía. ¿A qué te refieres? ¿Por qué no puntualizas? En el sentido de que esta investigación arranca por los reportajes publicados por Fernando Villavicencio y quienes habla, Cristian Zurita. Inmediatamente la Fiscalía me exige con una fuerza que entregue la información que sustentan los reportajes. En menos de 24 horas entregamos la documentación, ¿sí? Y en 48 horas estaban presas las primeras personas que terminaron firmando un acuerdo de cooperación con la Fiscalía y que permiten desemajar todo este caso. Luego vienen los procesos de entrega de información, ¿sí? Dentro del debido proceso por parte de Laura Terán y Pamela Martínez, y luego viene el apalancamiento a través de el ingreso a las oficinas tanto de Alexis Mera, del estudio jurídico Romero Menéndez en Guayaquil, de Odebrecht, otras más, y de la Presidencia de la República, en la cual recuperan la misma información, ¿sí? Uh-huh. Todo es llevado bajo el estricto derecho, ¿sí? O sea, aquí siempre se guardó el debido proceso, nunca se saltaron nada. Incluso, tú puedes dar fe de aquello que has venido siguiendo el tema. Incluso el gran problema era el momento en que se capturó por ejemplo, a Alexis Mera, ¿sí? Y se le retira el teléfono, y de su teléfono se hace una pericia y se recupera gran cantidad de información, los chats que habla con el presidente, en los cuales deja evidencia que incluso Jorge Glass es un delincuente, por ejemplo, sí, que es difícil defenderlo, de que conoce buena parte de la estructura, y otra información más que todavía no se ha analizado y que puede ser investigada. Que no está procesada todavía. Por supuesto, hay N cantidad de información que no ha sido procesada y que para este caso básicamente se ha extraído lo que se creyó necesario, ¿sí? Y luego viene el apalancamiento bajo los testimonios rendidos por, sobre todo, el señor José Santos, ¿sí? Que termina... El representante de Odebrecht en Ecuador. Que termina señalando con claridad cuál fue el papel de cada uno de los funcionarios en su momento, y cuando le repreguntan, ¿sí? Los abogados, y cuando le repregunta el abogado de Rafael Correa, el abogado Fausto Jarrín, cuando le repregunta, le dice: ¿usted puede decir que Rafael Correa recibió los recursos de Odebrecht? ¿Y qué le contestó José Santos? Bajo juramento, le dijo: ya le he repetido que entregué ese dinero, ¿sí? Para la campaña de Rafael Correa a través de Jorge Glass. O sea, ya más lapidario no puede ser. Y luego han venido las pericias, análisis de la documentación, señalando de dónde y cómo se lo obtuvo. Bueno, evidentemente esto tiene un tinte político. A mí esa cuestión no me puede obnubilar en el tema de que yo tengo que presentar mi informe lo más pegado a los hechos. Claro, a lo que no quisiera que usted la presione diciendo... usted dice, bueno, Mera no tiene nada, no le nada. Sí, pero ponle algo para que salga algo. Dile que era un hombre poderoso. No, señor, no. Me doy cuenta que es muy político el asunto, y mi informe por lo menos no va a tener tintes políticos. Yo voy a reportar lo que encuentro, lo que ustedes me han dicho. Necesariamente ha intervenido para que estas cosas pasen. Acuérdese que ya en este momento una ministra de este régimen ya dio por culpables, no sé si usted leyó la noticia, sí, a Rafael Correa
y a Paola y los otros que están por rebelión, ya los dio por culpable. Lo dejo, sobran las palabras. Pero también hemos escuchado acá que cierto partido político es el que, entre comillas, propietario de un montón de jueces y cosas que tampoco las vamos a decir para no arriesgarnos a decir algo más allá de lo que se puede. Ahora, ¿no? en todo lo que se ve de este caso, el caso Sobornos, hay una cosa clara, o sea, sí se dio un delito del pedido de dineros y todo, están las agendas, están y todo lo demás, pero hay son los responsables otras personas, entonces no ustedes, es lo que ustedes quieren decir. O sea, lo que aparentemente, yo no soy juez, o sea, eso no es mi trabajo, nunca he sido, y hay que investigar y demostrar, pero de lo que he visto, aparentemente hubo una infracción electoral, a pesar de que en este momento ya el mismo Tribunal Electoral, el CNE, absolvió completamente a Alianza País, es decir, aquí no ha pasado nada. Todo el delito del que se acusa a Alianza País no es tal. ¿Ya? Pudo haber sido, ni siquiera es delito, pero dijeron que corrija, es una infracción electoral. Ya, delito es cuando hay... 2 días después de que la fiscal general Diana Salazar notificara el cierre de la instrucción fiscal dentro del caso Sobornos 2012-2016, las últimas versiones se suman a la causa. Este miércoles, la exsecretaria de Rafael Correa, François Villalba, se refirió al tema y negó las aseveraciones de Pamela Martínez en su testimonio anticipado. Según su defensa, aseguró que el supuesto préstamo de $6,000 al expresidente Rafael Correa provenía del Fondo Solidario de Alianza País. Ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue debidamente cancelado. Ha manifestado sobre cómo trabajaba el Fondo de Solidaridad, en el cual aportaban ciertos funcionarios de la presidencia. En su testimonio, Martínez aseguró que recibió una llamada de Villalba en la que solicitó el dinero y aseguró que él mismo derivó del remanente de aportes de varias empresas para las campañas de la lista 35. La versión, el testimonio anticipado que ha rendido la doctora Martínez carece de veracidad. Dentro de este mismo caso, la jueza nacional Daniela Camacho inadmitió la acusación particular del activista político Fernando Villavicencio y el ex. Está con nosotros la asambleísta Viviana Bonilla. Buenos días, gracias por venir, asambleísta. No hay que dar muchos detalles porque ya es un tema público, usted ha sido llamada a juicio. Entiendo que por el amparo de su condición de asambleísta, seguramente puede defenderse en libertad. Sin embargo, de lo cual le pregunto, ¿cuáles son los argumentos que usted tiene para decir, como ha dicho, que no tiene ninguna responsabilidad? Gracias, Jimmy, por la entrevista. Buenos días con todos. Un saludo también a las personas que nos están escuchando. A mí me parece importante hacer una reflexión inicial acerca de lo que pasa en la justicia actualmente en nuestro país. ¿Cómo está catalogada la justicia? Una justicia lastimosamente que está siendo cuestionada, una justicia parcializada, una justicia politizada. Y para eso doy ejemplos concretos. Fíjense, por ejemplo, en lo que está pasando en el otorgamiento de las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son medidas excepcionales. Sin embargo, en los últimos meses en nuestro país se las están dando con frecuencia y eso dice mucho de nuestro sistema de justicia. Segundo, por ejemplo, los cuestionamientos de opositores radicales al régimen anterior, opositores radicales a Rafael Correa, juristas reconocidos que también cuestionan actualmente al sistema judicial. Y otro tercer ejemplo es las amenazas y presiones permanentes que existen por parte de la Fiscalía a los jueces que no se ajustan a sus pronunciamientos. Creo que eso es importante y creo que el país lo tiene que conocer. Ahora bien, vamos específicamente al caso Sobornos, como lo ha denominado la Fiscal General de la Nación. No se ha analizado mucho lo que sucedió ese día, viernes 3 de enero, en la audiencia de llamamiento a juicio, cuando la jueza le llamó fuertemente la atención a la Fiscalía. Y le llama fuertemente la atención por 2 razones. Por un proceso desordenado, pero se la está llamando la atención a nada más y a nada menos que a la Fiscal General de la Nación. Y lo más grave es que le llama la atención porque le dice que el proceso no ha guardado y no ha respetado el principio de objetividad. Y eso es gravísimo. Y eso se lo dice, obviamente, si hasta la jueza se dio cuenta. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, dentro del proceso, el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, el haber dejado, por ejemplo, 2 de los 3 delitos, en este caso dejó cohecho porque es el delito que se puede juzgar en ausencia, y hay obviamente una clara intención de persecución política. Es decir, la Fiscalía no dice que deja cohecho porque las